Buenas noches, mi nombre es Cecilia Méndez y en esta oportunidad les voy a presentar mi plan de clase de soluciones y propiedades coligativas. Esta unidad pertenece a la asignatura de Química General y tiene como elemento de competencia el cálculo de las concentraciones y propiedades coligativas de las soluciones. Además, está conformado por dos temas. El primer tema es soluciones y el segundo tema, propiedades coligativas de las soluciones. En el primer tema se va a abordar qué son las soluciones, cuáles son los tipos de soluciones que podemos elaborar o que podemos encontrar, las unidades de concentración físicas y químicas de las soluciones y finalmente se va a realizar la resolución de problemas justamente con todo lo que se ha mencionado. Para el tema 2 de las propiedades coligativas de las soluciones se van a considerar 4 propiedades. La primera de ellas es la disminución de la presión de vapor. La segunda es la disminución o el descenso de la temperatura de congelación. La tercera propiedad es el aumento de la temperatura de ebullición y finalmente la cuarta propiedad coligativa que se va a estudiar es la presión osmótica. La clase va a contar con 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio se va a realizar la recuperación de conocimientos previos del estudiante aplicando la estrategia de aprendizaje basado en problema. Para esto, los estudiantes van a tener disponible en plataforma, que va a ser Classroom, una tarea problema en la cual van a ir trabajando mediante una videoconferencia por grupos de estudiantes. Durante el trabajo con la tarea problema, los estudiantes van a realizar una lluvia de ideas para definir sus objetivos de aprendizaje y los cuales van a ser anotados en la herramienta mural. Luego de esto, mediante una videoconferencia por Google Meet, se va a realizar también la presentación del propósito de la unidad para que los estudiantes estén conscientes y conozcan cuál es la importancia de los temas que se van a abordar y además cuáles son los logros que se desean obtener al final de esta unidad. En la etapa de desarrollo vamos a tener otras actividades como por ejemplo se van a proporcionar 2 videos que también van a estar disponibles en plataforma y en el canal de YouTube del docente. Uno de ellos va a ser sobre soluciones, que es el que está siendo mostrado en pantalla, y el otro video va a tratar sobre las propiedades coligativas de las soluciones. En ambos videos se van a explicar algunos conceptos básicos para poder realizar los cálculos posteriormente y también para poder comprender lo que se va a ir explicando a lo largo de la unidad. Además, estos videos van a ser complementados utilizando un simulador que se llama PhET, que se puede encontrar también online y que va a ayudar a que los estudiantes puedan visualizar y entender de mejor manera lo que se va a explicar en los videos. Ahora, como resultado del ABP, como una síntesis del ABP, los estudiantes van a entregar un producto que va a ser una infografía realizada en Genial. Todo esto a partir de su lluvia de ideas para desarrollar sus objetivos de aprendizaje y complementando con la breve información que se les va a dar en los videos anteriormente mencionados. Después de esto, en la plataforma también se van a habilitar lecturas que van a complementar todo lo que se ha explicado en los videos y también se va a indicar cómo realizar la resolución de problemas. Pero además, para la resolución de problemas de soluciones y propiedades coligativas, se van a realizar videoconferencias en Google Meet
y se va a demostrar utilizando la estrategia constructivista de Kolb. Una vez que los estudiantes ya han estado presentes durante la videoconferencia, han visualizado los videos y han realizado las lecturas, se les va a proporcionar una práctica con problemas sobre soluciones y propiedades coligativas para que ellos realicen una resolución individual. Terminado el tiempo o el lapso que se les ha dado para la entrega de esta tarea, mediante un documento de Word o mediante un conjunto de fotografías de sus hojas donde han resuelto los ejercicios, se va a realizar una nueva videoconferencia donde se va a aclarar las dudas que tengan los estudiantes o que hayan podido surgir durante el proceso de resolución de problemas, y además se va a dar una retroalimentación general. Para complementar este proceso también se va a proporcionar un video tutorial donde se va a mostrar cómo se realiza una práctica de laboratorio sobre soluciones. El producto esperado a partir de esto es que el estudiante envíe una grabación donde él está ejecutando esta práctica de laboratorio y que además va a ser complementado con el envío de un informe de laboratorio donde se van a tener todos los datos y resultados sistematizados y ordenados. La estructura del informe va a estar en función a un documento proporcionado juntamente con las lecturas en plataforma también. Finalmente, en la etapa de cierre de la clase, vamos a tener dos actividades. La primera es la síntesis de todo lo que se ha avanzado, que se va a desarrollar mediante un mapa mental, y el otro va a ser una metacognición que se va a realizar mediante el llenado de una ficha metacognitiva por parte de los estudiantes. Esto con el propósito de que ellos autoevalúen su proceso de aprendizaje y vayan mejorando de forma continua. Ahora voy a proceder a realizar la explicación de la síntesis mediante el mencionado mapa mental que ha sido realizado en Minddome. Bien, durante esta unidad que se ha ido avanzando sobre soluciones, se ha visto que las soluciones en realidad son mezclas homogéneas donde existe un solvente y uno o más solutos. Ahora, podemos tener diferentes tipos de soluciones en función a su solubilidad y también en función al estado de la materia. Ahora, el estado en el que se va a encontrar una solución va a ser determinado por el solvente, que es el que por convención se dice que está en mayor cantidad. Según el estado de la materia, podemos tener tres tipos de soluciones. Las soluciones en estado líquido, que son las que comúnmente observamos y con las que más estamos en contacto, ya que, por ejemplo, van desde un simple refresco hasta, no sé, un producto de limpieza que tenemos todos en casa. Luego también tenemos las soluciones en estado gaseoso, que la que podemos visualizar más fácilmente y con la que estamos en contacto todo el tiempo es el aire, ya que es una mezcla de muchos gases. Por ejemplo, el aire contiene oxígeno, nitrógeno, argón y otros muchos más gases en menor cantidad, pero que no los observamos por separado, sino que los observamos como una mezcla homogénea. Y finalmente, las soluciones en estado sólido, que están conformadas por metales, ya que ellos son los que tienen la capacidad de formar este tipo de soluciones, este tipo de mezclas homogéneas, y que normalmente nosotros lo conocemos con el nombre de aleaciones. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, las joyas. Puede ser una joya de plata, que es un anillo de plata, que a simple vista parece que solamente fuera de plata, pero muchas veces no es plata 100% pura, sino que está mezclado con algún otro metal y
que como es una mezcla homogénea no los podemos observar de forma separada. Luego, continuando con los tipos de soluciones en función a su solubilidad, habíamos mencionado durante el desarrollo de este tema que cada sustancia tiene un valor característico de solubilidad. Por ejemplo, la sal tiene un valor de solubilidad por cada 100 gramos de solvente, que podría ser agua, podría ser otro solvente. El azúcar también, otras sales como el sulfato de sodio, digamos, también tiene, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a obtener una solución saturada cuando la cantidad de soluto que se encuentra disuelta en el solvente es exactamente igual a la cantidad que está indicada por el valor de solubilidad de ese compuesto. Es decir, un ejemplo, si la sal común tendría un valor de 5 gramos por litro, entonces si tenemos 5 gramos de sal en un litro de agua, vamos a tener una solución saturada, porque el valor es exactamente igual al de su solubilidad. Ojo que el valor es simplemente un ejemplo, no es el valor real del cloruro de sodio. Ahora, si es que tenemos una cantidad menor a la indicada por su solubilidad, vamos a tener una solución insaturada. Y si por el contrario tenemos una cantidad mucho mayor a la que está indicada por su solubilidad, vamos a tener una solución sobresaturada. Este caso particular de las soluciones sobresaturadas en estado líquido se pueden mantener como soluciones, o sea, como mezclas homogéneas, siempre y cuando se tenga cierto manejo de algunos parámetros, como por ejemplo la temperatura. Si manejamos bien la temperatura, la aumentamos un poco más de lo que, o sea, de la que está en función su solubilidad, podemos obtener una solución en estado líquido. Pero al más mínimo o a la más mínima perturbación del sistema, ya sea disminución de la temperatura, que aumentemos un poquitito más de soluto o alguna otra cosa, el sistema va a tener un precipitado. Es decir, cierta cantidad de soluto, va a volver a estado sólido. Y vamos a tener una parte sólida y una parte líquida. Bien, ahora continuando con la forma de expresar las concentraciones de las soluciones. Habíamos mencionado que comúnmente estamos acostumbrados a decir ese refresco está muy concentrado o está muy diluido, pero esta manera de expresar las concentraciones es demasiado subjetiva. ¿Por qué? Porque para expresar como concentrado o como diluido tenemos que tener un punto de referencia, o sea, tenemos que comparar con otra solución. Una solución puede ser diluida en comparación a una segunda solución, pero por ahí la segunda solución también va a ser diluida en función a una tercera, así que es demasiado subjetivo. Por lo cual habíamos aprendido que tenemos unidades físicas y también unidades químicas para poder expresar la concentración sin caer en subjetividades y además de una forma precisa. Entre las unidades físicas hemos visto que hay el porcentaje masa a masa, el porcentaje masa a volumen, el porcentaje volumen a volumen y también las partes por millón, incluso las partes por billón, pero que no son tan utilizadas como las partes por millón. Luego, entre las unidades químicas tenemos tres. Tenemos la molaridad, tenemos la normalidad y tenemos la molalidad. Todas estas unidades de concentración, como ya les había dicho antes y vuelvo a recalcar, nos ayudan a poder expresar las concentraciones de forma precisa. Luego, las soluciones también cuentan con ciertas propiedades y son justamente las propiedades coligativas. Habíamos visto 4. Todas ellas son muy utilizadas ya sea en actividades diarias, en actividades industriales
y también incluso en actividades artesanales, como por ejemplo la elaboración del helado de canela artesanal. Lo que realizan en ese proceso es añaden en realidad sal al hielo. ¿Y cuál de las propiedades coligativas estarían utilizando? Pues la disminución de la temperatura de congelación. ¿Por qué? Si, por ejemplo, el agua se vuelve hielo, es decir, pasa de líquido a sólido a 0 grados Celsius a nivel del mar, si nosotros le agregamos un poco de sal, ya no va a ser agua pura, su temperatura de congelación va a ser mucho menor. Y eso es lo que aprovechan al hacer los helados. Pueden mantener el helado congelado por más tiempo o incluso se realiza de forma más rápida. Algo similar ocurre con el aumento de la temperatura de ebullición. El agua pura llega al punto de ebullición a nivel del mar a 100 grados Celsius. Pero si nosotros le aumentamos sal, le aumentamos azúcar o algún otro solvente, pues la temperatura de ebullición ya no va a ser los 100 grados Celsius a nivel del mar, sino va a ser más de 100 grados Celsius. Es solamente por dar un ejemplo. Ahora, en cuanto a la presión de vapor, todas las sustancias líquidas tienen cierta porción de ellas que van pasando, van intercambiando de estado líquido a estado gaseoso y viceversa. Entonces, ese gas de esas sustancias ejerce cierta presión sobre el líquido y es justamente la presión de vapor. En el agua pura, lo mismo que estábamos analizando hace rato. En el agua pura, la presión de vapor va a tener un valor determinado, pero si nosotros le agregamos la sal, esa presión de vapor va a disminuir, ya no va a ser la misma. A eso se refiere el descenso de la presión de vapor. Luego tenemos como última propiedad coligativa la presión osmótica, que incluso llega a ocurrir en los organismos vivos. ¿En qué consiste? Es la presión que se ejerce para evitar que el disolvente pase a través de una membrana semipermeable durante el proceso de ósmosis, ¿verdad? Entonces, todas estas propiedades coligativas tienen sus funciones, ya sea en la industria, en actividades cotidianas e incluso dentro de nuestro organismo, como la presión osmótica. Y vuelvo a recalcarles, las unidades de concentración tienen que tenerlas presentes en todo momento, ya que son muy importantes al momento de utilizar soluciones en diferentes situaciones, ya sea en laboratorio, en la casa, como la lavandina, por ejemplo, y otras soluciones. Entonces, les dejo con esa idea de que reflexionen sobre la importancia y la manera en que intervienen estas soluciones y también estas propiedades que hemos estudiado en todos los procesos que realizamos. Bien, esto sería todo para concluir la unidad, así que muchas gracias por su atención.